Bueno, enfóqueme por favor a Carlos, que ya llegó. Carlos, buenas noches. Hola, Nacho. Perdón otra vez por el retraso. Pensamos que venía afeitado, que ese era el motivo del atraso. Yo también pensaba que iba a venir afeitado, pero los tiempos de estos días Muchos están... correos te pedían que no te la quitaran, ¿no? Hombre, pues yo esperaba ver a la FIT con barba hoy. Bueno, después del 1 de junio. Bueno. Los cambios vienen a partir de ese momento, ¿verdad, la FIT? ¿Sí? Sí. Se va a dejar barba. No, ¿Y tú te vas a quitar la barba? No, jamás. No, jamás. ¿Y tú, Yo no Nacho? cambio, Nacho. No, tampoco, yo no cambio. No cambio. Carlito, buenas noches. Buenas bueno, noches. a ver qué... Empecemos. Una semana interesante, ¿no? Políticamente han habido algunas cosas, digamos, sin duda. Algunas reuniones, más reuniones han habido de los equipos de transición. Se ha profundizado en el tema financiero, que no ha sido, digamos, cierto, fácil. Hemos conocido nuevas cartas y solicitudes de presión, básicamente, para el nombramiento de algunos ministros o jefes de instituciones. Se han conocido el caso de algunos ministros, por ahí algunos nombres que ya aparecen como confirmados, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la semana, políticamente hablando? Mira, a mí me gustaría a lo mejor empezar por el tema financiero, Nacho. Yo creo que es una situación grave. El momento que está atravesando el país es complicado. Creo yo que si lo vemos, digamos, en 4 pilares, todos nos apuntan a crisis, empezando por la crisis económica. Hay, obviamente, lo comentábamos un poco el programa anterior, también una crisis de seguridad pública, no solo por el alza en los índices de homicidios que se han registrado este año, no solo por estas publicaciones de la prensa gráfica que comentábamos la semana pasada, de la infiltración de bandas de crimen organizado. Vamos a ver el tema de Guatemala más adelante, quizá ahí podría caber también un poco la mención solo, a la seguridad pública del quiero país. Correcto. explicar estos 4 pilares como para entender un poco por qué veo yo un momento muy complicado para el país que hace mucho no teníamos. Crisis económica, crisis de seguridad pública, crisis política. Crisis política a partir, sobre todo, de los problemas en los 2 grandes partidos políticos de este país, pero sobre todo en lo que el mismo expresidente Armando Calderón Sol llama la crisis más profunda en la historia de Arena. Estamos en una crisis política en el país y todo esto se une también a una crisis social que podría agravarse con todos los elementos anteriores. Es decir, estamos pasando por un momento muy complicado en el que además todavía no tenemos un liderazgo consolidado, porque es natural el hueco en términos de poder que deja la elección presidencial, y entre la elección presidencial y la toma de posesión, en realidad nadie manda del todo. En el tema financiero que tú comentabas, de lo que ha pasado esta semana, que nos estamos dando cuenta de cómo están las finanzas del Estado, y que creo que todavía no nos hemos dado cuenta del todo, ¿no? Falta revisar más a fondo la deuda flotante. Pero sí habla de una situación muy complicada para quien va a asumir el gobierno, para poder implementar acciones necesarias o de cambio, como fue la promesa, cuando las cuentas del Estado no dan para tanto. Ahora, yo aquí sí creo que todavía no tenemos explicaciones a fondo de esta situación fiscal, digamos, o de esta situación financiera. Tenemos como explicación que es la crisis económica. Yo más bien creo que ha habido un manejo muy irresponsable, al menos de la información, con respecto a las cuentas del Estado. Es cierto que estábamos en campaña política, hasta el 15 de marzo estábamos en campaña, pero eso no puede dispensar la irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la información pública sobre las cuentas del Estado. En el mismo diciembre, el secretario técnico de la presidencia decía que aquí no había crisis. En enero mismo el presidente decía que aquí no había crisis, y ahora resulta que no, que venimos arrastrando una crisis desde hace mucho más tiempo y que esto ha afectado las finanzas del Estado al grado que la deuda, hasta donde conocemos, es ya de más de $1.000 millones. Esto a mí me parece, repito, irresponsable, al menos en el manejo de la información, mientras no sepamos si hay o no irresponsabilidad o hasta qué grado en el manejo de las finanzas públicas. Pero ciertamente parece al menos haber alguna incapacidad de prever la situación que se venía. El presupuesto no quisieron ni siquiera discutirlo porque estábamos en campaña. Bueno, hemos estado viviendo en un país de fantasía porque hemos estado viviendo con un presupuesto diseñado para unas cuentas que no son las que tenemos. Y llevamos mucho tiempo viviendo en este país de fantasía, administrando el Estado con una fantasía, porque las cuentas no se ajustan a las necesidades. ¿La FIT? Bueno, por supuesto que hay factores
Y yo voy a centrarme un poco más en lo político, ¿verdad? Yo creo que hay otros factores dentro de la crisis política que hablaba Carlos, por ejemplo, que se ha desnudado muchísimo más esta semana el hecho de que, por cierto, que 3 periódicos decían unos 7, otros 12, en la solicitud en el FMLN de decir, bueno, y no creo que sean todos, bueno, queremos todos los ministerios, o por lo menos tenemos propuestas dentro de los ministerios. Yo creo que hay visos importantes, o por lo menos cada vez más evidentes, de alguna separación en tesis, ¿verdad?, entre lo que quiere Mauricio y lo que pretende el FMLN a la hora de confirmar el gabinete, que además creo que el FMLN tiene derechos, es el partido, ¿verdad?, pero que también aquí va a haber algún tipo de ver la consecuencia o si es consecuente o no con su pensamiento Mauricio, porque el origen de todo esto es, bueno, ¿quién iba a gobernar, el FMLN o Mauricio? Y Mauricio siempre dijo, yo, y esto es un régimen presidencialista, ¿verdad?, y yo formo el gabinete. Pero ahora lo que estamos viendo es un poquito decir que el FMLN le dice, un momento, empujemos aquí están mis nombres, y yo creo que ahí hay por supuesto, en el caso de la crisis económica. Rafit, para ti ese es el hecho más importante de la semana, porque la verdad es que fue muy amplio lo que yo tiré como espectro de lo que había pasado entre la semana. Carlos dijo, a mí me parece, digamos, cierto, que es el tema financiero, tú dices el tema político. Es que yo creo que el tema político hay que privilegiarlo, además que se avecina ya la conformación del gabinete, y es lo que todos los sectores están esperando, es lo que las gremiales están diciendo, bueno, mire, déjenos la... Incluso es simpático, porque Mauricio y el mismo Chico defendió, mire, el 1 de junio anunciamos el gabinete, ahora el FMLN dice, mire, anúncielo antes, ¿verdad? Entonces, dice uno, y aquí, bueno, ¿y esto cómo se come, verdad? Ya el FMLN dijo, lo queremos ver antes, ¿verdad? Y Chico decía, aquí no comamos ansias porque el primero lo vamos a saber. Es que no le habían llamado por teléfono todavía. Yo sí creo que es que estamos a muy pocos días de la formación de un gobierno, y las cuentas como que no parecen claras, y como que los cuentos todavía no son claros. Ahora, yo soy de los que creo, y sí creo, que Mauricio se está fajando adentro, sin ninguna duda, frente al partido, y a ver qué tesis van a predominar. Bueno, a ver si alguno de ustedes agarra las dos cosas de alguna forma. A ver, dos temas me toca a mí, ¿verdad, Nacho? Claro, sí. Gracias, Nacho. Buenas noches. No, es que si no se me olvida, hombre, porque la FIT me provoca. No, mira, la memoria te puede fallar. Sí. Mira, yo creo que lo más grave que ha pasado en los últimos 8 días en este país es la crisis o las amenazas a la institucionalidad nacional. Yo creo que eso es lo más importante, y qué bueno que algunos sectores le están poniendo atención a ese hecho, y me refiero por un lado al tema del no nombramiento del fiscal general de la República, y por el otro lado al recurso de amparo que aceptó la Corte Suprema de Justicia, y que a su vez le ordena a la Asamblea Legislativa no elegir a los 5 magistrados propietarios y 5 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. A mí me parece, quizás en primer orden, como hecho más preocupante, y debería tener preocupado a todos los salvadoreños, es eso. El otro tema, coincido con Carlos, creo yo que es el tema financiero, por 2 razones. En primer lugar, porque cada día están destapando más información de lo grave que es la crisis, del déficit que cada vez se aumenta. Hace 3 días alguien decía, no, miren, no son 500 millones como dice el gobierno, sino que parece que van a ser 1.000. Y hoy están diciendo 1.000 millones, 100.000, o sea, una cosa así. Y yo creo que cada día se van a ir sumando esos datos preocupantes, muy preocupantes, porque luego viene un periodo, por un lado, la reducción de los impuestos, hay compromisos, y están metiendo con más compromisos al nuevo gobierno, como por ejemplo, las locuras, creo yo, del presidente Saca, de ofrecerles 150 millones de dólares a la Fuerza Armada, cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando deben, bueno, el Ministerio de Economía hasta empastados de unas cositas ahí sencillas, es inconcebible. Entonces yo creo que eso es muy grave.
Y en tercer término, sin que sea grave, ahí no voy a estar de acuerdo con la FIT, me parece que la FIT anda perdido, se emociona mucho con la parte política y el gabinete. Yo creo que el hecho de no nombrar, no tener conocimiento oficial de la lista de los nuevos ministros, eso no creo que va a poner en peligro a este país en ningún momento. ¿Por qué lo pide Ahora, el FMLN? que ya hay ansiedades, que hay inquietudes, eso es cierto, pero eso vamos a hablar, creo yo, posteriormente.